Señoras y señores, primero gracias por estar con nosotros. Vamos esta mañana a platicar con el exdirector de la Policía Técnica Judicial PTJ, el abogado Jaime Abad. Buen día, don Jaime, ¿cómo está? Buenos días, Ñito, y a todos los escuchas. Mi respeto. Muchas gracias. Igual, oiga, don Jaime, Jaime Abad recibió un entrenamiento en Cuántico, que es la sede del FBI, del Federal Bureau of Investigations, o FBI, como se le conoce también en sus siglas en inglés, y es un hombre, un investigador reconocido en Panamá y que también tiene pues reconocimiento internacional. Jaime Abad, nosotros le hemos invitado a Infoanálisis porque es de nuestro interés. Primero, llamar la atención que más importante que el pan es la vida, ¿sí? Y en Panamá cada día se va cerrando más el ambiente donde podemos respirar en paz y en tranquilidad por el creciente número de delitos menores, mayores, pero más preocupados por el alto grado de criminalidad que hay en Panamá y sobre todo una figura que ha surgido, ha emergido en una forma muy exponencial, es el del sicariato, como se le denomina. Don Jaime, ¿qué recomendaría usted? Porque estas cosas hay que ponerle alto porque después que siguen creciendo y creciendo es muy difícil poderlos abarcar por las dimensiones que alcanza. ¿Qué propone de su perspectiva, su formación que tiene en una organización como el FBI? ¿Qué propondría usted como panameño? No tiene nada que ver la parte de ni política, ni de simpatía, ni de ideología, simplemente como profesional. ¿Qué cree usted que estamos dejando fuera del tintero y propondría usted al respecto? Dos fórmulas básicas y que ya han sido ensayadas sobre todo por alcaldes exitosos en algunas ciudades que te voy a mencionar. Las dos fórmulas son inteligencia y penetración en las bandas que sabemos que en este momento están ocasionando estas muertes violentas por el método del sicariato. Déjame ponerte los ejemplos. Mira, el alcalde Giuliani encontró una ciudad como la de Manhattan y el estado en sí de Nueva York con un alto índice de violencia y de muertes producto del enfrentamiento entre bandas organizadas. Igualmente sucedió en algunos distritos de Colombia, conocidos ya, y de Brasil. Pero los alcaldes que llegaron a esas municipalidades se apoyaron sobre todo en su agencia de investigaciones. El alcalde de Nueva York en el FBI y en la policía local, los alcaldes de Colombia en el NAS y sucesivamente también en Brasil, alcaldes que en el pasado tuvieron éxito, se apoyaron en los organismos de inteligencia para recabar la información en realidad sensitiva que les permitiera entonces a los organismos de policía antinarcóticos y a la policía local desmantelar estas bandas. Pero lo complementaron con otra labor esencial, lo que es la penetración o el reclutamiento. Miren, aquí mucho se critica al general Noriega, que Dios le haya perdonado su falta, pero si hay algo que distinguió a Noriega es que Noriega era un hombre formado en la inteligencia. Y parte del éxito que lo mantuvo a él durante tantos años en el poder fue que precisamente él le dio prioridad a lo que era la penetración de todo. Yo formé parte de los grupos civilistas, igual que muchos de los que estamos aquí, y nosotros hicimos famosa en aquella época una frase que decía: el que no brinca es sapo. Y es porque los sapos tenían los radios esos grandes, la pistola y todo, pero en todo movimiento que nosotros participamos, nosotros sabíamos que teníamos infiltrados. Y eso es lo que hay que hacer si en realidad uno quiere controlar el alto índice de homicidios violentos producto del crimen organizado. Tienes que desarrollar inteligencia, compartirla sobre todo con los países del Cono Sur y penetrar las bandas. Si nosotros no hacemos eso, la policía uniformada, en mi concepto, con todo el respeto que le tengo a los compañeros, no está en la capacidad logística de frenar esta ola de violencia, mi estimado. Doctora Camila, adelante. En varias ocasiones he escuchado comentarios de distintas autoridades o ex autoridades sobre el cambio de PTJ a DIJ y que eso, y ellos lo que indican es que esto debilitó la capacidad de investigación en casos. Habiendo estado usted dirigiendo la PTJ en su momento,
¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se debilitó la capacidad de investigación del crimen o de incidentes al transformarlo de policía técnica judicial a, creo que es dirección de investigación judicial, o sea, y cambiarle las competencias y el área, y de qué manera? Coincido plenamente, fue un cambio en reversa. No fue la intención original de quienes apoyamos el cambio, y quiero decir que yo fui uno de los que apoyó el cambio, pero no en esta versión que finalmente se dio. Hay una razón histórica y que me permitirías explicar, pero definitivamente debilitó la investigación. Y hoy en día yo soy abogado, vivo de la profesión de la abogacía. La mayoría de los abogados penalistas que logramos liberar a clientes en defensas penales, no lo hacemos por condiciones de inocencia del cliente en sí, sino que nos aprovechamos de las debilidades del sistema judicial, sobre todo de la investigación preliminar, que es la clave en todo proceso penal, porque si hay una investigación preliminar que produce pruebas contundentes, pruebas fuertes, tenga la seguridad que el fiscal va a hacer una buena instrucción del sumario, una buena preparación de la vista fiscal, y el juez va a tener los elementos para condenar. Pero si nacemos mal, si desde el origen la investigación está mal hecha, va a haber malos resultados. Pero ¿qué fue lo que sucedió con la DIJ? Brevemente, miren, posterior a la invasión, se pretendió separar los componentes de la fuerza pública, los organismos de policía, en diferentes órganos del Estado. La presidencia conservó el SPI como una policía directa bajo el ministro de la presidencia y le dio al ministro de gobierno la comandancia sobre los otros tres componentes, el aéreo, el naval y la policía uniformada. Y se pretendió que el órgano judicial, la Corte Suprema, tuviera el control de la policía judicial, la policía de investigación. Pregunto una cosa, permíteme, Sí. abogado Abad. ¿Eso era lo propio o no, que estuviera bajo el paraguas de ese organismo, en su opinión? Era lo ideal, pero en un sistema presidencialista no era lo real, no funcionó, porque el presidente Pérez Valladares no se sentía cómodo con mi presencia porque yo había sido nombrado por un gobierno anterior y forzó mi salida. El presidente siguiente, la presidenta Moscoso, no se sentía cómoda con Alejandro Moncada y forzó la salida. El presidente Torrijos no se sentía cómodo con Jaime Jácome e igualmente forzó la salida de los directores que veníamos del gobierno anterior. Entonces, yo llegué a la conclusión de que en un país presidencialista con un ejecutivo fuerte, sometían cada 5 años a la policía de investigaciones a escándalo. A mí me acusaron de cuánta cosa se les ocurrió. Igualmente ocurrió con Moncada, ocurrió con Jácome. Entonces, los políticos de esa época nos pusimos de acuerdo y propusimos ante la sociedad, ante el país, que mejor se integrara la policía judicial a la policía nacional, pero respetando la independencia funcional y respetando los rangos civiles de detective y de inspector, porque tú no puedes uniformar a un policía de investigaciones, tú no puedes mandar a un detective a Cabo Verde o a un campo en el interior de la República a investigar el hurto pecuario vestido con uniforme. Los detectives tienen que tener el cabello largo, el arete, el clásico prototipo de Miami Vice. Bigote, barba. Exacto, se tienen que camuflajear con su área de operación. Pero ¿qué sucedió? Cuando este proyecto se dio, el finado Daniel Delgado Diamante, que fue el que lo lideró, estableció en el proyecto de ley o en el anteproyecto que nosotros elaboramos, en el cual yo participé, el respeto a los rangos civiles de detective e inspector y a la institucionalidad, sobre todo que la PTJ conservaba su brazo científico, que era criminalística. Permítame, abogado Abad, permítame, tengo un corte comercial ineludible, y usted lo sabe, ¿no? Usted es un hombre con experiencia en los medios. Tengo un corte comercial, pero hablemos o ampliemos, si a bien tiene, exactamente esa figura, ese brazo al cual usted hace referencia a la parte científica, ¿no? Es lo que usted está diciendo. Así que se le quitó a la PTJ y se envió para el Ministerio Público. Ahora nos va a ampliar. Un error histórico. Nos va a ampliar, por favor, al regreso, porque tiene mucho que ver con otras opiniones de personas con mucha experiencia en esa rama. Así que vamos a escuchar con mucha atención su aporte, abogado Jaime Abad. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
Amigos, la mañana de hoy el invitado nuestro es el abogado y exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, con el propósito nosotros de analizar la situación por la cual estamos atravesando en diversos momentos sobre lo que es la inseguridad ciudadana, porque ¿saben qué? Es preciso criticar los tropiezos y las desviaciones. ¿Saben para qué? Para enderezar el rumbo. Ese es el objetivo por el cual estamos hablando con un hombre experimentado, un hombre con una preparación importante en el FBI o el FBI de los Estados Unidos, una de las agencias más prestigiosas que hay en el mundo, no únicamente en los Estados Unidos, que es el abogado Jaime Abad. Camila. Sí, un poco conversábamos en el bloque anterior sobre la transformación de la PTJ en la DIJ, con qué intención se hizo un inicio y las consecuencias que tuvieron después. Usted comentaba que la PTJ tenía un brazo científico. Criminalística. Tenía un elemento científico. El departamento de criminalística. Mire, la criminología estudia la personalidad del delincuente, pero la criminalística estudia la escena del delito, cómo se recaban las pruebas, se embalan las evidencias, se hacen los análisis balística, todo eso que vemos en esos programas de CSI, que son tan interesantes. Ese es el brazo científico de cualquier policía de investigaciones del mundo. Una policía que se precie de ser una policía judicial, una policía de investigaciones, debe de tener su brazo científico. Pero ¿qué sucedió? Retrotrayéndonos al gobierno de la administración del presidente Torrijos. Allí se estableció el proyecto de ley que iba a pasar a la policía judicial, a la PTJ, hacia la Policía Nacional. Pero repito, respetando los rangos civiles de inspector y de detective. Y respetando la unidad integral, la unidad institucional de la PTJ. Pero cuando se da la siguiente administración, entonces lo primero que hacen es... Hablando de la Martinelli, administrador Martinelli, correcto, ¿qué dice? correcto. El director Pérez en ese momento de la policía decide uniformar a los miembros de la PTJ y llegaba a la institución a ponerlos a hacer ranitas y ejercicio y militarizó la institución. Y otra cosa que se cometió allí fue que el proyecto se modificó y entonces trasladaron criminalística hacia el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Si bien es cierto, hay una similitud entre la medicina legal y la criminalística, no son la misma cosa, ni tampoco trabajan de una manera científica similar. Por eso, a mi juicio, eso fue un error que debilitó a la institución, pero sobre todo la desmoralizó. Miren, hay estudios escritos en los medios de comunicación y hay muchos compañeros que pertenecieron a la PTJ que aportaron estadísticas serias de cómo en el lapso de esa administración, de la administración Martinelli, comenzaron a renunciar, comenzaron a pedir traslado hacia otros organismos de la fuerza pública a los antiguos compañeros de la PTJ, porque vieron cómo la desmembraron, cómo la militarizaron, cómo la aniquilaron, prácticamente la arrinconaron. Y hoy en día, con el respeto que merece la Dirección de Investigación Judicial, no tiene la mística, no tiene el manejo, no tiene los procedimientos, incluso los reglamentos internos propios de una policía de investigaciones que se precie de ser tal. O sea, yo siento que hoy en día los fiscales son los que dirigen la investigación desde el mero inicio y eso no puede ser. Nosotros los abogados somos entrenados para ser abogados litigantes, para ser fiscales o para ser jueces, pero no para ser investigadores. Yo no concibo a un fiscal dirigiendo una investigación preliminar. Eso es labor de un sabueso. Los seres humanos nacen con talento, hay que saber interrogar, hay que saber recabar pruebas, hay que saber embalar, hay que saber analizarlo. Eso tiene su gente, son gente técnica, profesionales en su área, pero tiene su gente. Yo no consigo un fiscal haciendo esto. Entonces, ahí es donde siento que como país estoy convencido que cometimos un error histórico al quitarle a la policía judicial su brazo científico y tenemos que reparar ese error. Hay que enmendarlo. Sabe que precisamente lo escucho hablar y ayer tuve una conversación con el tema del PH Urbana
que como saben las investigaciones no han podido avanzar por lo delicada que está en la infraestructura del edificio. Y lo que me comentaban es que los primeros días entró el procurador a la escena de la explosión, entró el fiscal a la escena de la explosión, pero no llegaron a entrar los expertos de verdad. Y ahora no han podido entrar porque el edificio se ha ido debilitando y lo han ido apuntalando y esperaban poder entrar ayer, pero cuando entraron ayer encontraron más rajaduras de las que había la semana pasada. Así que en realidad los que saben del asunto no han podido llegar hasta el piso 12 del PH Urbana, pero sí llegó el procurador y el fiscal. Es exactamente lo que usted está describiendo y lo hemos vivido aquí. Ha pasado una semana. Hoy se cumple una semana de esa tragedia y todavía estamos en el aire y no sabemos absolutamente nada. Y ahora están llamando además a peritos de la Universidad Tecnológica, pero también me quedo pensando, entonces la DIJ no tiene suficiente personal o personal idóneo para hacer esa inspección. Mira, Alessandra, a mí me dijo un alto jefe de los Pero me bomberos. gustaría saber la opinión del Sí, sí, no, nada más quiero agregar, permite agregar a lo que tú acabas de decir para ser más preciso. Me dijo un alto jefe de los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Benemérito, dice, mire, aquí estuvo 3 horas y tanto el Procurador General de la República acompañado de un equipo de criminalística, nada más para que sepas, ¿no? Adelante, don Jaime Abad. El ejemplo que acaba de poner Alexandra nos trae así, de plano, lo que no debe ser. Yo tengo el mayor respeto por el señor procurador, es un tremendo fiscal de drogas, pero miren, cada vez que ingresa a una escena de un suceso, de un evento, de un delito, personal que no está llamado a estar allí, a penetrar, contamina la escena y desvirtúa. Las solas pisadas, quebrar los vidrios, eso no, es el personal técnico, científico. La policía debe acordonar el área y ahí no entra absolutamente nadie. Yo recuerdo, mira, ustedes lo pueden recordar, hay imágenes incluso de expresidentes de la República que cuando se dieron incidentes donde perdieron la vida sus amigos, sus parientes, llegaban con todo el SPI y recorrían el área. Eso está mal. Yo quiero ponderar la figura del expresidente Endara. El expresidente Endara también tuvo una vez una situación en su partido, que recuérdense que hubo un atentado terrorista contra el Partido Panameñista. Y mira, a pesar de que yo tenía escasos 30 años, porque yo llegué a esa institución demasiado joven, cuando él se apersonó ahí, yo con mucho respeto, fui el que me le paré y le dije, mire, perdone señor presidente, pero ya el personal técnico está ahí adentro, espere el informe, y el hombre fue respetuoso de eso. Igualmente, yo tengo que reconocer que con los 2 procuradores que yo trabajé, el finado Rogelio Cruz, Dios lo tenga en la gloria, y Jorge Ramón Valdés, eran muy respetuosos del trabajo científico. Pero quiero acotar algo adicional, tal vez porque en ese momento nosotros estábamos reconstruyendo el país. Nosotros partimos de una institución que incluso había sido saqueada y estábamos en el proceso, con el apoyo de los norteamericanos, nosotros en 2 años hicimos un laboratorio de criminalística del primer mundo, que incluso, lamentablemente, sigue siendo el mismo laboratorio. Está dentro de la DJ, supeditado al Ministerio Público, pero los laboratorios de criminalística siguen dentro del edificio que alberga la DJ. Y en ese momento, nosotros establecimos todos los protocolos con el Instituto Tecnológico de Panamá, con las diferentes universidades y dentro de las universidades, las facultades de medicina y todas, que tenían los técnicos, los científicos, que en un momento, porque es imposible que en la planilla de la Policía de Investigaciones tú tengas todo un personal que pueda en un momento dado hacer las pericias, los exámenes científicos. Pero lo importante es que cuando estos eventos se dan, como esta explosión que hubo en el edificio, ya tú tengas los protocolos que establezcan quién es el funcionario de la universidad tal, quién es el funcionario de los bomberos, que ya haya una relación, que se hayan dado las reuniones de coordinación para que todo ese personal sea recolectado, sea recogido, sea llamado. Y trabajo de equipo, trabajo de equipo. Sí, trabajo de equipo, es correcto. Eso tiene que estar ya previamente establecido, repito, en los reglamentos de cada una de las instituciones. Y eso se perdió cuando se desmembró a la Policía Técnica Judicial, porque yo converso con los compañeros, ya eso no existe.
esos protocolos de intercambio interinstitucional, trabajo en equipo, no existen hoy en día. Se espera que se dé el evento para entonces a ver a quién llamamos, a quién traemos. Eso no puede ser, no debe ser. Oiga, ahora que hablaba de la escena y todo, yo entiendo que esta es un área residencial y de mucho tráfico y que había 700 personas damnificadas que tuvieron que ser evacuadas a sus hogares. Pero cuando yo escuché lo de que estaban recogiendo todo el vidrio y que estaban poniendo plywood en las ventanas, etcétera, lo primero que pensé, después de todas las temporadas de CSI y de Law and Order y todos estos programas que vi, yo dije, ¿y cómo los detectives van a saber cómo, o sea, cómo van a saber ciertos indicios y cosas? Digo, eso era mi adolescente viendo todos estos programas de crimen, pero sí, ahora que menciona que ninguno de los, porque yo me imagino que hay fiscales especializados en droga, hay fiscales especializados en homicidios, hay fiscales especializados en secuestros y así en diferentes tipos de crimen, pero en Panamá existe gente especializada en explosiones. O sea, Sí, correcto, con eventos no. así de gran magnitud, de los cuales afortunadamente, que yo recuerde, no hemos tenido muchos. Está la Chiricanas, que en ese caso sí fue un atentado, etcétera, pero tenemos gente especializada en explosiones. Correcto. Mire, tanto la Sí Policía Nacional en la época nuestra como la Policía Judicial entrenaron temprano en el año 91 dos cuerpos especializados en explosivos, en todo tipo de actividad que tenía que ver con esta rama. Incluso esos compañeros ya en el día de hoy han transcurrido 30 años, la mayoría de ellos se jubilaron, pero ellos a su vez capacitaron a unidades que se iban integrando a través de los años y esos cuerpos existen. Pero repito, ser explosivista, estar entrenado en esto requiere adicional técnicos o científicos del área más bien de la Universidad Tecnológica para medir los grados el hermetismo con el que deben de estar las estructuras, las ventanas. Una explosión, la ola expansiva requiere del análisis no solamente de explosivistas, sino de ingenieros con experticia en materia hidráulica, en dinámica, en la medición de los decibeles, del impacto del sonido. Es una serie de ramas que al complementarlas todas pueden producir un informe más veraz y acertado de el origen de la explosión, las causas y los efectos que produjo. Pero también el tiempo es clave, que creo que es lo que decía Camila. Y aquí ha pasado una semana y ha llovido, ha pasado de todo. Lluvia, viento, sol, gente no, y entonces trabajo. A medida que comiencen a reparar, por ejemplo, el PH Sofía, que es el del frente. No, ya, exacto. Ajá, que comiencen a reparar los edificios de alrededor. No sé, e insisto, esto me lo dice mi adolescente que se la pasó viendo CSI y todos estos programas. O sea, si había algún indicio de la dirección de algún proyectil que pegó en la pared enfrente o de hacia qué lado se fueron los vidrios y cuál no. Todas estas cosas que ya fueron limpiadas y que a medida que pasen los días, cada administración va a ir tapando un hueco aquí, poniendo gypsum acá. O sea, si es sano que se hagan estas reparaciones, y insisto, yo entiendo que es un área residencial con más de 700 damnificados, pero por la investigación, o sea, no sé si cada día se borran más pruebas en los alrededores. Oye, tengo un corte. Abogado Abad, ¿tenemos unos minutos más al regreso? ¿Nos lo permite, por favor? Correcto. Creo que hay demasiadas interrogantes que usted muy bien puede, por su experticia, absorber estas preguntas que estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes a nivel nacional también se harán las mismas preguntas, no únicamente los que vieron un CSI, sino otros también que están informados por otras vías. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el abogado penalista Jaime Abad, exdirector de la PTJ, Policía Técnica Judicial, formado en la institución, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI o FBI como se le denomina, haciendo con nosotros un prolijo análisis acerca de lo ocurrido en el PH Urbana. Pero ¿saben qué?
abogado, hay una situación real. Estamos hablando fuera de pantalla. El tiempo conspira, según tengo entendido, conspira, y no para bien, cuando este tipo de situaciones se dan. Yo he observado, no únicamente en films, en películas, que se acordona primero el área y ahí no entra nadie que no esté autorizado. Yo lo he visto en las películas y también lo he visto en las noticias cuando han ocurrido tragedias. Aquí en Panamá he visto fotos numerosas de gente de diversas categorías entrando en el área donde ocurrió esta tragedia, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es o será el hecho de que se explique de una manera diáfana, clara, transparente, cuál es el resultado de las investigaciones, o eso se acostumbra a ese hermetismo? ¿Qué es lo propio en ese caso, abogado Abad? Porque las especulaciones, permítame, porque las especulaciones, pero sobre todo las sospechas y las suspicacias aumentan. Adelante. Definitivamente hay dos aspectos muy importantes en esto. Las autoridades deben dar a conocer ante la opinión pública el informe final, e incluso un informe preliminar es positivo, de los orígenes, las causas de esta explosión en este PH. Pero ese informe debe estar basado en hechos reales y sobre todo en el análisis científico de lo que sucedió. Y en el mundo de la criminalística, de la investigación criminal, hay una máxima que por ella se rigen los criminólogos y los criminalistas. El tiempo que transcurre es la verdad que se aleja. Mientras mayor es el tiempo que toma a las autoridades llegar al área y posesionarse de toda la evidencia, más difícil va a ser llegar a establecer de manera diáfana y clara qué produjo, cuáles fueron las causas. Por eso es que en este caso también hay que tomar en consideración que se trata de edificios, no solamente donde ocurrió la explosión, sino que la onda expansiva afectó los edificios colindantes y por supuesto son seres humanos los que viven allí y ellos desean retornar a su área normal de vivienda. Entonces eso pone un elemento de presión muy grande sobre las autoridades y sobre los peritos o técnicos que van a hacer el trabajo. Pero lo importante en mi concepto en ese momento, y espero que las autoridades así lo hayan hecho, era que el cuerpo de bomberos, que fue el primer organismo que en realidad entra ahí, y su aparato investigativo de explosiones, ubicara sobre todo el punto donde inició el impacto, donde inicia la explosión, y acordonar, si hubiese sido posible, varios pisos, esa área sí, a mi juicio, debió haber sido preservada y penetrable para que cuando entonces se establecieran las coordinaciones, que repito que lo ideal es que nosotros como país pobre tengamos ya los protocolos de intercambio de peritos con la Universidad Tecnológica, con las diferentes facultades y diferentes organismos que nos pueden apoyar a la Policía de Investigaciones, para que en el transcurso de breves horas, muy breves horas, lleguen todos los técnicos al área, se analice, se recabe, se embale, se preserve esa escena y entonces allí sí concentrarse en la investigación y los demás pisos, los demás edificios puedan ser, como atinadamente lo dijo una periodista aquí, no sé si fue Alexandra o la otra joven, de que comenzaron a poner las ventanas, las mallas de plywood y todo lo demás, porque son seres humanos que necesitan retornar a su entorno habitacional. Oiga, abogado Abad, yo quisiera, para no ser monotemático, preguntarle a usted como profesional del derecho, ¿cuál es su interpretación acerca de esta decisión de la jueza Valoisa Martínez de abrir una causa penal contra 35 imputados en el caso de Constructora Odebrecht y 11 sobreseídos, de acuerdo a lo que ha realizado esta jueza tercera de liquidaciones de la causa penal, que ha abierto estas causas por los delitos contra lo que se denomina el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales? Y la otra pregunta para usted como abogado es que se decidió, este es el caso más grande en la historia republicana en materia de corrupción, se está hablando de que ha anunciado la señora jueza que los
abogados particulares que no comparezcan a este caso, ella ordenó la participación de defensores de oficio para que representen en este caso a los imputados. ¿Qué opinión le merece eso, abogado Abad? Bueno, mi primera opinión como hombre de leyes es que hasta que yo no lea el fallo, no puedo dar mayor opinión, vale la redundancia, sobre el contenido del mismo. Yo le permitiría, mi estimado amigo y periodista, me dé la oportunidad de leerlo para decidir, porque la pregunta suya creo que estaba dirigida a si hubo un número plural de llamados a juicio y un número plural de sobreseídos. Sí, que había mucha especulación, abogado Abad, Sí, de que, correcto. de que el caso se cae, que el caso se cae, que esto lo sigue. Ajá. No, yo pienso que por la pluralidad de los sujetos que han sido llamados a responder ya en una audiencia ordinaria, en una segunda fase, versus un número mínimo de personas que fueron sobreseídas, e incluso el comentario atinado que usted hace de que la juez señaló que para la audiencia que se va a hacer en el 2023, creo que no recuerdo la fecha. Va a ser agosto 1 a agosto 18 de 2023. Y hay unas fechas alternas que son del 27 de septiembre al, dice que al 17 de septiembre, de octubre del otro año. Para hacer un poquito de esencia, la audiencia que vimos fue la audiencia preliminar. En una audiencia preliminar no se decide si la persona es culpable o no. Se revisa el trabajo de la fiscalía para ver si existen méritos. Aunque sean indiciarios, no se requiere plena prueba. Basta con indicios para llamar a las personas a responder en una segunda audiencia, que es una audiencia de fondo, una audiencia ordinaria, donde sí se va a decidir quién es culpable y quién es inocente. Entonces, esa decisión que toma la juez de nombrar abogados de oficio para el evento de que los abogados particulares no se presenten, es una costumbre y es un procedimiento establecido en el Código Judicial, porque lamentablemente cuando hay una multiplicidad de sujetos implicados, entonces usted ve que porque un abogado ese día se enferma o porque se fue de vacaciones o por cualquier motivo personal no asiste a la audiencia, entonces se cae la audiencia. Y para eso está la figura del defensor público, el defensor de oficio. Y sobre todo porque lamentablemente, y eso me apena, yo soy un profesional de derecho, hay mucho juega vivo. Hay muchos abogados que lamentablemente acuden a esta artimaña para tumbar audiencia, y eso no debe ser una mala práctica, una falta de lealtad procesal, y los jueces deben de tomar las medidas para evitar eso. La pregunta se la hice, abogado Abad, porque hasta el momento, y usted lo sabe y lo sabe la audiencia, algunos abogados de las personas que están señaladas en este caso no han dejado trucos sin usar para tratar de dilatar el proceso y tal vez llegar pues a una solución dentro del marco de lo que la ley permite, de que el caso se caiga. Oiga, le agradecemos mucho su espacio y sus aportes, don Jaime Abad. Ha sido un verdadero gusto para nosotros recibir todo ese conocimiento suyo y tener la oportunidad de analizar mayormente a profundidad estos temas de tanto interés para todos. Que tenga buen día, don Jaime Abad. Igualmente, siempre a la orden. Gracias.